¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Esto es Página 13 en el miércoles de tendencias, desde 25 de marzo, miércoles 25 de marzo del año 2026, en esta revista radial de Tele 13 Radio, un programa para pensar, un programa para escuchar, y es la conversación con la que empezamos a cerrar el día acá en Tele 13 Radio, junto a Quique Mujica, como siempre. ¿Qué tal, Quique? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Gusto de saludarte. Mucho gusto también. Y como todos los miércoles estamos con Cristian Valdivieso. Cristian, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y Pablo Escobar Chavarría, ¿qué tal? Muy bien, Consuelo. Muy buenas tardes. Qué bueno. Oye, la Paula nos va a traer, pero esto va a ser el segundo bloque, ¿eh? Así que manténgase en la sintonía. Nos va a hablar de Love Story, que para los más viejos pensarán que Love Story es Ryan O'Neal. la película de Claro. Ryan O'Neal con la que se moría de cáncer. ¿Te acuerdas? Tan romántica. contaste el final. Pero Spoiler. Spoiler alert para los jóvenes que no la han visto, pero bueno. Spoiler, se muere te de puede- cáncer Ryan O'Neal. O se muere ella. Sigue- se muere ella, pues. ¿Cómo se llama Bueno, ella? Que era famosa, qué linda ella. ¿Cómo se llamaba? ¿Quién se No, acuerda? pues ya todos vimos esa película, así que no hay Mike problema. Carney se llama. No hay problema. Y tiene un 50% de conocimiento ya. Ese es otro asunto. Estábamos Ya. hablando de líderes internacionales antes de Me estaban empezar haciendo el bullying, pero no programa. importa. Yo De resisto. conocimiento en Chile de líderes Resisto, internacionales. resistiré este bullying. Ya, pero no, Love Story, la nueva Love Story, de eso nos va a hablar Sí. la Paula en un ratito más, que es la serie de John Kennedy. Exactamente, Hulu Disney, y que es de las series más vistas en la historia de la plataforma y también en Chile. Así No que te vamos creo. a hablar de la nostalgia de los 90, pero eso será en el segundo Eso bloque. será en el segundo bloque, lo dejo ahí planteado. Porque vamos a hablar, para comenzar con Cristian Valdivieso, de un aspecto de la cultura, no sé, de la batalla cultural. En el fondo, ¿dónde se instalan los gobiernos? Que definamos también qué significa batalla cultural, qué significa lo identitario en un gobierno. Así que, adelante. Súper. Oye, bueno, la idea es tratar de tener alguna distinción entre lo que puede ser un gobierno con identidad, a veces identidad más fuerte, a veces más débil, pero con identidad, un gobierno identitario, es decir, que se define de una determinada manera por oposición a otra cosa, ¿Ya? y un gobierno que entra en guerra cultural, ¿ah? Que son como distintos tipos de gobierno. A ver. O de formas de gobernar, si se quiere. Y creo que es interesante mirar esto para que terminemos conversando un poquitito cuál es la deriva que está tomando el gobierno del presidente Kast. Genial. Gobierno que hoy día, de acuerdo a distintas encuestas, perdió o terminó su luna de miel. O sea, interesante porque fue algo poco previsto y bien improbable que fuera tan rápida la pérdida de la luna de miel. Y a veces, cuando tú te pasan este tipo de cosas, incluso puede ser por acción o por omisión, porque te pasó. Yo creo que en este caso el gobierno tenía conciencia de que subiendo el precio de la benzina como lo subió iba a pasar esto. Eso te mueve tu manera de definirte como gobierno. Bueno, pero en general, mira, partamos con la conversación. Hay una confusión que es creer que cualquier gobierno con identidad fuerte puede estar en una determinada guerra cultural, ¿ya? Por eso que creo interesante hacer la distinción. Es distinto. Y no es lo mismo. No todos los gobiernos son iguales. Por ejemplo, algunos tienen una identidad marcada. La exconcertación, el gobierno de Lago, ¿verdad? El gobierno de Eduardo Frei tenían una identidad marcada. Nosotros, no sé, somos los que trajimos la democracia, somos los progresistas, somos los que buscamos que el país esté en una condición de mayor igualdad. Por ejemplo. Esa es una definición clara. El gobierno del presidente Piñera, somos un gobierno de excelencia, somos un gobierno experto en management, en gerenciamiento, en gestión. Otros gobiernos más desde la identidad, es decir, se definen a partir de digamos que una etiqueta que se pone, gobierno feminista. Cuando yo digo gobierno feminista estoy marcando una identidad, o cuando digo gobierno o política exterior turquesa, también estoy diciendo el medio ambiente para mí es algo central. O la derechita valiente, esa es nuestra identidad, ¿ya? Y otros terminan atrapados voluntariamente o no en lo que podríamos definir como la guerra cultural, ¿ya? Voluntariamente no, porque uno hoy día podría decir que hay gobiernos que lo hacen de manera absolutamente voluntaria. Donald Trump se articuló sobre la guerra cultural, que es la lógica de construir un enemigo. Ya no es un adversario político, sino que es construir un enemigo. Milei, ni que decir, también con el kirchnerismo. Ahora, un gobierno puede partir con una identidad fuerte,
por ejemplo, partir como definiéndose como un gobierno de emergencia. Esa es nuestra identidad, eso es lo que nos define, vamos a ser un gobierno de gestión. Pasar luego a ser identitario y terminar también como un gobierno que está en una lógica de una batalla más cultural, ¿ya? Digamos que, desde mi punto de vista, el gobierno del presidente Kast quiso partir en el primer nivel, con un gobierno más identitario, o sea, con más identidad, perdón, no identitario, un gobierno que su identidad es la emergencia, la recuperación del país, particularmente en seguridad y en economía, y eso no tiene una lógica de yo o nosotros versus ellos, ni tampoco un enemigo, sino que es una invitación más bien al conjunto de la sociedad. Ahí mucho se habló de los primeros discursos del presidente, ¿verdad? Unitario, llamando a la unidad nacional. El mismo gabinete que armó, un gabinete que tenía muchas más fuerzas que los republicanos, hizo logró un muy buen gabinete en el sentido de que metió rápidamente a Chile Vamos, metió al mundo de los demócratas, o sea, no era el gobierno republicano, no era un gobierno identitario, para decirlo de alguna manera, ¿ya? Pero hoy día está enfrentando fuertes presiones que lo empiezan a mover a una lógica más identitaria, somos la derecha, e incluso en algún minuto con presiones que lo pueden arrastrar a una batalla cultural. Ya hay que ver cómo eso se va dando. A ver, un gobierno con identidad afirmativa, ya es un gobierno que tiene un marco claro de valores, orden, eficiencia, democracia, progreso, ¿ya? Igualdad. Claro, nosotros apostamos a la igualdad, a la disminución de las brechas de desigualdad. Es un gobierno que tiene una identidad, que prioriza la gestión y los objetivos de políticas públicas. Es decir, dice, vamos a ir cambiando la realidad del país en función de mis objetivos y de mi identidad, en función de la política pública, vamos a ir negociando con el Congreso, vamos a ir sacando... Pero toda esa descripción que tú haces de lo que define una identidad pareciera estar en torno a lo que se quiere conseguir. O sea, todo ese listado de cosas que tú dices, bueno, somos un gobierno de emergencia que va a resolver A, B, C, o nos enfocamos en políticas públicas para resolver esto. Es como que fuera como el moto. Claro, pero ¿no? ahí la identidad es, digamos, gestión, eficiencia, orden. ¿Te fijas? Pero no es una cosa identitaria. Yo no me defino como partido del gobierno del presidente Boric como mi identidad es feminista o mi identidad es turquesa. ¿Te fijas? Sí. Es una vocación más típicamente concertacionista, más típicamente piñerista, incluso que busca tener mayorías nacionales en pos de sus propias identidades y convencer al conjunto de la población. Digo, este gobierno más típicamente de la democracia de los 90, si se quiere, que marcaba las diferencias con los otros, no buscaba un conflicto, buscaba marcar una diferencia. Nosotros somos así, esta es nuestra propuesta, esta es nuestra manera o nuestro sello, si se quiere. ¿Se acuerdan que se hablaba del sello, del legado? Bueno, sí. Pero no buscaba un conflicto necesariamente, y eso caracterizó a la mayoría de los gobiernos de la concertación y al gobierno del presidente Piñera. Un gobierno identitario, ya la identidad ordena las decisiones. Es decir, si yo me defino como un gobierno ya feminista o un gobierno ecologista, todo eso está en el derrotero del conjunto de lo que hace el gobierno. ¿Te fijas? O sea, si yo tengo un gobierno que se ha definido como feminista, probablemente ahí puede ser muletillas, errores o lo que sea, pero voy a decir, mira, nosotros pusimos baños en las caletas de cierto lugar del país para los pescadores y las pescadoras, y hay baños con perspectiva de género. ¿Te fijas? Eso es lo que marca la identidad, porque nosotros tenemos... Eran las caletas. Las caletas. Ahora, convengamos Porque tenían baño. Claro, que eso fue un error comunicacional del gobierno, porque, convengamos que fue una, digamos, comunicacionalmente espantoso decir caletas con perspectiva de género, cuando en verdad lo que se hizo fue algo bueno, que hubiera baños para mujeres pescadoras y que los baños de hombres y mujeres pescadores tuvieran mudador. Creo que nadie estaría en contra de algo así. La manera como lo empaquetaron, yo creo que está totalmente reconocido por el mismo gobierno que fue un error que se dio para seguir recordando ad eternum. Yo no estoy haciendo un juicio, lo estoy definiendo de alguna manera, claro. De repente la lógica identitaria te marca, te sobremarca. Al presidente Boric le pasó en Estados Unidos, ¿se acuerdan que dijo que no estaba un personaje que era John Kerry, que era el que estaba preocupado de los océanos, porque lo marca, porque su gobierno quería tener una política turquesa y por lo tanto eso le molestó. Bueno, él estaba al lado de él, pero eso también fue un pequeño chascarro en ese minuto. Pero un gobierno identitario ya tiene menor vocación de mayoría que un gobierno de identidad, o un gobierno de concertación, si ustedes quieren, de la concertación, o el mismo presidente Piñera, que tenía una vocación de buscar
generar las mayorías y no construir un nosotros versus un ellos, los que somos de cierto color y no somos de otro. Ahora, un gobierno identitario no necesariamente es un gobierno que pasa a la lógica de la batalla cultural. Yo tengo la impresión de que el presidente Boric intentó en su último momento, o por lo menos los últimos 2 años de gobierno, o la segunda mitad de su gobierno, ser un gobierno mucho más con vocación de mayoría, aun cuando mantuvo cierta, lo intentó al menos, intentó en el Congreso, intentó poner los problemas principales de la sociedad por delante, la seguridad, la economía, más allá de cómo lo haya hecho y el juicio que haya al respecto. Pero no siguió apostando a la lógica más identitaria. Eso es lo que creo yo, aun cuando logró sostener una base electoral de más de un 35%, articulado sobre temas que le hacían más sentido a los jóvenes, pero tengo la impresión de que partió mucho más identitario y terminó mucho más en una lógica de yo me monto en hombros de otros. ¿Se acuerdan? Seguimos las políticas públicas que otros han implementado. La guerra cultural. La guerra cultural no necesariamente es un tipo de política en sí misma, sino que es un marco para definir un conflicto. ¿Ya? Cuando uno está en guerra cultural, como está Trump, como está Milei, por ejemplo, uno tiene un adversario. Porque cuando en una guerra siempre uno tiene que pelear con alguien. Y más que un adversario, un enemigo. Es un enemigo, exactamente. Y no es un adversario político, sino que es un enemigo. ¿Ya? Es una disputa donde lo central no son las políticas públicas, no es si tiene que ser un punto más de impuestos, un punto menos de impuestos, si tenemos que abrir rutas para el Asia o tenemos que abrir rutas hacia Norteamérica. Es una disputa respecto al marco valórico. ¿Ya? Las normas, los sentidos comunes, los valores. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué es lo que es una familia? ¿Qué es lo que se entiende por matrimonio? ¿Qué es lo que se entiende por género? ¿Verdad? Hombres, mujeres, bueno, o hay más diversidad sexual, por ejemplo. Es una política que deja de ser solo gestión y pasa a ser bastante más de orden simbólico. ¿Ya? La guerra cultural convierte diferencias de valóricas en conflictos potentes y existenciales. Es decir, aquellos que están, puede ser cualquier cosa, a favor del aborto, es gente que cree que quiere exterminar asesinos. Asesinos, exactamente, y por lo tanto yo no puedo estar ni puedo conversar con alguien que defino como asesino. Claro, y la persona que viene ahí viene de Dios, no de la mujer. Exacto. Exactamente. Y por lo tanto tiene derechos desde el mismo momento en que fue concebido independiente. No tiene nada que decidir ahí. Exactamente. Y esta lógica cultural que es muy de Trump, están el wokismo, los otros, los que apuestan por la diversidad, por la integración, que eso es responsable de todos los males que nos han pasado en la sociedad, porque tú construyes un enemigo, y por lo tanto, si tú eres responsable de todos los males, pasas a ser, en términos políticos, prácticamente como Irán. Tengo que atacarlo porque si no lo ataco me va a destruir a mí, y ahí entra la lógica. Bueno, entonces necesita un enemigo cuando uno quiere estar en batalla, en guerra cultural, que, dicho sea de paso, es algo que está pasando mucho en el mundo hoy día. ¿Ya? Un adversario es una amenaza, la política se hace como confrontación, etc. Entonces, Schmidt total. Sí, enemigo, sí, amigo, enemigo. Así se entiende la política, como enemigo, amigo. Bueno, algún minuto el Frente Amplio tenía esa inspiración, ¿verdad? Claro, y la tuvo Chantal Mouffe. Era nazi, sí. La izquierda también lo rescató, o sea, todo se redefine entre enemigo y amigo en la política. Y si tú miras esto de una perspectiva más larga, desde que vino la crisis del 2008 y de alguna manera la política tradicional o la democracia liberal empezó a quedar en cuestión, bueno, la izquierda empezó en esa lógica y la derecha más extrema también tiene una lógica parecida, amigo-enemigo. Bueno, hoy día hemos tenido 2 fenómenos interesantes de un gobierno que lleva 15 días, que es el alza de las bencinas, ¿verdad? Donde la estructura narrativa es culpar del manejo fiscal a la izquierda, a la derecha, perdón, a la guerra también, pero también al manejo fiscal de la izquierda. Y después también el caso de quitarle el apoyo a la expresidenta Bachelet a la ONU, que es una decisión más bien política, pero también muy simbólica, es decir, nosotros no apostamos o no aprobamos o no jugamos por alguien de la izquierda. Entonces la pregunta que agrega, y Kass lo dijo, llamar a la ONU ya no es lo mismo que antes. Sí. O sea, como que la ONU no le resulta nada, o sea, como que no es útil. Y recordemos además, perdón, que dentro de la campaña, sobre todo la vez anterior, pero también creo que en esta algo lo dijo, está en contra de lo que llaman la Agenda 2030 ONU. Esa también es una agenda totalmente movilizada por, podríamos decir, la política identitaria desde la derecha. Sí. Súper buen punto lo que dice la Paula, porque claro, ya no se habla mucho de la Agenda 2030, pero fue la agenda
principal del desarrollo impulsada por Naciones Unidas y que en alguna medida también Michelle Bachelet como que personificó, claro, independiente de la discusión de que la ONU tiene que reformarse porque no es efectiva hoy en día, pero la Agenda 2030 era como no sé, el core de la batalla cultural por muchos años. Y que firmaron todos los países, incluido Rusia. Fue como una y son metas de desarrollo sostenible que son como el fin de la pobreza, que haya agua potable para todo el mundo. Y la derecha la detesta. Bueno, claro. Pero hay hartas que si uno hace el triple clic en los documentos de Naciones Unidas son... Pero digo, le puede molestar a... Se había logrado ese consenso que se rompió, porque digo, sobre todo Milei, Orban, Trump, Agenda 2030 es un target político. Cierro la idea y me callo. No te calles. No queremos que te calles es que quiero darle la palabra porque quiero escuchar al Kiki. Entonces me pregunta, después de todo lo que hemos visto, ¿cómo jugamos hoy día el devenir del gobierno del presidente Kast? Un gobierno que en algún minuto, ¿te acuerdas, Paula? Antes de que partiera, nosotros estuvimos en un página 13 donde conversábamos, bueno, ¿cuál va a ser el presidente que va a gobernar? ¿El presidente del 2017 que impugnaba a la derecha? Bueno, supusimos que no, porque metió a toda la derecha. ¿El presidente del 2021 que iba contra la izquierda o el presidente del 2025 que estaba en el gobierno de emergencia, de alguna manera? Y este gobierno que partió muy fuertemente articulado en torno a la idea del gobierno de emergencia, hoy día está medio horquillado por el tema de las bencinas y por toda la dificultad que está supuesto y por lo mismo quizás presionado a moverse y a lo mejor a decir me atrinchero en algo más identitario o incluso entro en una tensión más cultural contra un enemigo que puede ser la izquierda. Entonces, esa es la conversación. Ahora, una pregunta o la reflexión que tengo yo. De la Academ y del Pulso Ciudadano, que hemos tenido así una conversación, si es buena o mala, son malas, pero tampoco tan malas, con un 42% de apoyo. Pese a todo lo que ha pasado, está en una noticia en desarrollo y un 47% en el caso de la Academ. ¿No es buena opción atrincherarse en ese mundo, que es mucho mayor que el de Kast, o sea, el de Boric, perdón? Con 42, 47 uno puede navegar. Por eso digo, puede haber sido una decisión del gobierno en algún minuto de decir, mira, dado lo que mi hoja de ruta no me permite construir grandes mayorías, sino que mi hoja de ruta va a generar conflicto. Y a lo mejor lo que hizo el presidente Kast el domingo en la entrevista de La Tercera fue anunciar que venía una guerra o una tensión potente con el mundo de la izquierda, cuando dijo pronto lo de Bachelet, ya sabemos lo que pasó, y además vamos a tener una travesía por el desierto con la gente porque lo vamos a pasar mal, porque la izquierda nos dejó en un problema. Y los indultos, Y los indultos. No nos los descartó. No los descartó. Claro, y que lo puso ahí como en el debate. Sí. Ahora, yo creo que es muy interesante el tema y es como parte de las preguntas que habían Consuelo, Quique y Cristian durante la campaña. El artefacto, el dispositivo político del gobierno de emergencia fue muy eficaz en el sentido de que el entonces candidato Kast y todos sus ministros y no contestaban ninguna pregunta que no tuviera que ver con crimen, migración, crecimiento económico. Las demás preguntas eran todas, no está en el foco, nuestro foco es el gobierno de emergencia. Y cuando se le recordaba, bueno, pero ustedes antes querían, no solo en las campañas presidenciales, en el segundo proceso constitucional, que fue un proceso hegemonizado por el Partido Republicano, tuvieron una agenda muy clara y muy identitaria. Recuerden que por eso se perdió ese segundo proceso. Lo decía la misma gente de derecha de Chile Vamos. Y decían, no, nosotros no vamos a entrar en eso, estamos en un gobierno de emergencia. Pero ahora empezó y a 15 días ya vemos que ese artefacto no da para resistir todo lo que se requiere. Y yo creo que, por un lado, pasan cosas como que el gobierno de emergencia tiene que abordar el alza de los combustibles por la guerra en Irán, una guerra desatada y gatillada por un aliado principal del presidente Kast, que es Donald Trump. Tampoco puede criticarlo, ¿no? Si estuvo recién en Shields of the Americas, sacándose una foto con él, diciendo, teniendo esta relación tan privilegiada. Por un lado, por ahí se empieza como a hacer agua ese marco político, pero también yo creo que, y lo hemos conversado también en Página 13, Meloni, que es el modelo que se ha puesto José Antonio Kast, de una derecha radical, pero que une a las otras derechas, más a la derecha y más hacia el centro derecha. Meloni, es verdad eso, ¿ya? Y ha mantenido la estabilidad y todo, pero ella permanentemente hace llamados en la batalla cultural respecto de las diversidades sexuales, respecto de las parejas homoparentales. Ahora quiso pasar una reforma de justicia, ¿no? Que le fue mal, hizo un referéndum que fue algo muy importante, que no se ha debatido mucho acá, que fue un fracaso para Meloni muy, muy grande. Entonces, digo,
es una manera de atraer a los tuyos cuando estás en problemas, y yo veo eso, Consuelo, claramente. Hay un momento complicado, va a subir la benzina y hay un llamado a los suyos con todos estos anuncios que hizo, incluido lo de Bachelet. Sería aprovechar el vuelito y indulto en una semana más. Claro, y a lo mejor la idea de atrincherarse contra la izquierda le da, como decía el Quique, un porcentaje hoy día que todavía es mayoritario o que está sobre el 40%. Es decir, ya no es un ánimo de emergencia, sino un ánimo contra el mundo de la izquierda que gobernó antes, y eso le da vuelo al gobierno, no sé, con una base de sobre el 40%. Estoy haciendo una caricatura, pero puedo decir ya, lancemos todo esto y veamos cómo nos va. Y llega la nota, 42%, no fue tan mal, listo, sigamos. Ahora, esto es evolución porque siempre las cosas pueden ser peores. Lo que decía la Paula es cierto que esta encuesta fue medida ayer con el anuncio, no con la realidad, y tampoco con la certeza de cuánto va a durar el problema del petróleo, ¿cierto? Claro. Ya llega a las 4 semanas y dicen, oye, la benzina va a seguir costando lo mismo. Claro, y lo otro es que no sabemos si esto es producto de la medida en particular o esto también rompió un encantamiento. Cuando el encantamiento a veces es complejo, porque si se rompe el encantamiento, la magia empieza a diluirse. Pero no es lo mismo. No, creo que cuando una medida en particular uno dice, mira, en realidad, si después baja la benzina, a lo mejor entiendo. Si es distinto y me dijiste, mira, todo va a estar bien y está todo mal, y me siento engañado, alguien puede hacer esa lectura, es distinto, te fijas, porque ya empieza a perder credibilidad. Esa frase, porque una cuestión es la emergencia. Tú incluso podrías hacer como un marco quizás donde el precio de los combustibles también es parte de una emergencia, ¿ya? O sea, podrías entrarlo en ese relato, pero cuando el presidente, e incluso como presidente ya, José Antonio Kast, insistía en él, todo va a estar bien, que es como una frase como entre simpática, siempre, o irónica, pero siempre como con una sonrisa. Esa es más complicada en este minuto. Sí. Claro, sube el precio de los alimentos y todo estar bien. Es que el desengaño más grande, el ejemplo del desengaño más grande es Cabal. Después de Cabal, Bachelet nunca más logró remontar. O sea, la gente, y ahí el desengaño fue con la probidad. Por lo que le pasó al presidente Boric con lo de Temucuicui, que dijeron, en realidad no saben gestionar. Y como que las sensaciones de ahí quedaron como incompetentes. Entonces, claro, atacar la es credibilidad. Distinto, claro, perder apoyo por un error a perder apoyo por algo que te afecta el encantamiento o tu razón de ser. Bueno, hay que prenderle vela a Trump en todo caso, independiente de... Sí, pues hay que prenderle velas porque finalmente de las acciones que él toma depende el precio de la gasolina, así que no solo para el gobierno, es para los precios en general, digamos. Para todo. Y para la paz Sin duda. mundial. Esto es Página 13, la conversación con que empezamos a cerrar el día en Tele 13 Radio. Una revista para escuchar al cierre de cada día. Página 13. El mejor análisis de voces atentas a la actualidad. Curie le dijeron que la ciencia no era para mujeres. A Nikola Tesla nadie le reconocía sus logros. Pero la historia nos demostró que cuando hay pasión y pones toda tu energía, los sueños se transforman en realidad. Colbún. Transforma, impulsa, sueña. Tenemos cobertura nacional con más de 23 mini bodegas en la región metropolitana y 11 en regiones. Mini bodegas para acercarte a todo Chile. Nos adaptamos a tus necesidades para mejorar tu experiencia y crecer junto a ti. Nuestros 25 años en el mercado garantizan la seguridad y confianza que necesitas para seguir adelante. Puedes contar con nosotros siempre. Mi Bodega, tu amigo experto, en todo momento, en todo lugar.
¿Valoras tu bienestar y tu economía y todavía no nos conoces? Tenemos más de 12,000 productos con hasta un 60% de descuento. Descúbrenos. Suscríbete ahora a sociopharma.cl. Estamos aquí para facilitar tu vida. Vivimos en un mundo singular, donde no hay dos personas iguales y lo parecido es distinto, porque cada experiencia es única y repetible. Por eso la nueva banca Singular by Scotiabank celebra el valor de lo que te hace único, con nuevas sucursales, asesoramiento especializado y un nuevo nivel de beneficios y experiencias. Bienvenidos a Singular by Scotiabank, una banca para personas singularmente únicas. En Caroline School nunca estoy sola. Siempre hay un equipo que me ayuda si tengo dudas, como por ejemplo entrar a clases. Tengo clases en vivo y también puedo aprender a cualquier hora. Somos una comunidad online activa. Una nueva era educativa para una nueva generación. Caroline es cool. Estamos de regreso en página 3 en los miércoles de tendencias, como siempre, junto a Quique Mujica y hoy con Pablo Escobar y Cristian Valdivieso en esta conversación con que empezamos a cerrar el día en Tele 13 Radio. Vamos, Paula. Vamos por John y Caroline. Caroline. ¿Cómo se llama? Caroline. Es Caroline, ¿verdad? Es No, Caroline. porque la hermana es Caroline. Entonces, oye, estamos hablando de una serie, para la gente que no sabe, que se llama Love Story, que la dan en Hulu, Disney en Chile, que es la serie más descargada de la historia de la plataforma y que en Chile también es de lo más visto. Entonces, esto ha producido, Consuelo, todo un debate en torno a por qué le ha ido tan bien a una serie que habla de personas que no habitaron el siglo XXI. No. ¿Es un revival de los 90 nomás? Exactamente. ¿O es la guerra cultural? Y eso no es un spoiler. No es un spoiler. Podría ser la guerra cultural también. También podría. Vamos a analizar entonces esta nostalgia por los años 90, que es lo que se asume podría estar detrás de este gran éxito de Love Story. Qué rico, esa es mi década. Sí, también. Creo que ahora varios y varias vamos a empezar a recordar los 90, porque yo preparando esto me entré en ese viaje en el tiempo y en realidad... ¿Cómo se llamaba la revista? ¿Cuál revista? George. La de John Kennedy. Sí. Hizo una revista. De hecho, había revista en ese tiempo. Había revista. Esa fue una de las cosas que dije, ¿qué he hecho de menos de los 90? Bueno, que había revista. Y uno compraba revistas. Una industria en la que trabajé tantos años de mi vida y que tanto quise. Ahí partiste. Pero claro. Claro, pues, en la cara. Primero en pluma y pincel y luego caras. Claro, ese fue mi primer trabajo. Ahí partió Saludos una carrera a Cecilia Allendez y Farideh Serán. Que no para de crecer. Jefas. Ya. Oye, déjenme contarles de Love Story. Bueno, esta serie es el romance, la vida de John Kennedy, hijo de JFK. Por si hay alguien muy joven que escucha esto y no sabe quién era John Kennedy. Puede ser, ¿o no?
Tenemos mucha audiencia transversal. Kennedy Jr., es más. John Kennedy Jr., John. El hijo del presidente Kennedy Exacto. de Estados Unidos, que era un guapetón. Nos permitimos, Consuelo, un momento frívolo y digamos que era el hombre más guapo del mundo. Así se afirma. Sí. ¿Sabes qué a mí me pasa? Que a mí no me gustaba tanto en esa época. No. Y ahora ya. lo encuentro buen mozo con el paso del tiempo. Bien frío la opinión. Pero Bueno. Además del mundo occidental, ¿no? Es que si no hubiese sido guapo, no sé si estaríamos hablando de él ¿Dónde tampoco. está- dónde están los pero morenos? el hecho que era buen mozo era parte de su encanto, igual que su papá y etcétera, Exacto. etcétera. Su carisma. El soltero más codiciado en sus minutos. Era, bueno, Claro. lo ponían de portada como el hombre más guapo vivo, ¿ya? Kiki está un poco amurrado ahora porque él como se siente igual a George Clooney. No, Pero es que ahora es George Clooney, no te preocupes. Sí, pero tú ahora eres tú. yo me parezco a John John. Ya. Oye, no festinen más, lleguemos a la nostalgia de los 90. Bueno, esto, como les contaba, ha acumulado 40 millones de horas de visionado esta serie. Es la miniserie más vista de Hulu Disney hasta la fecha y en Chile, en cabeza, está dentro de lo más visto también en esa plataforma, ¿ya? No solo eso, estos personajes que son de los 90, porque recordemos que John Kennedy y Carolyn Bessette, su señora, mueren en un trágico accidente aéreo, que él piloteaba ese avión en el ¿Cuándo año fue eso? 99. 99. ¿Ya? O sea, una época que no había teléfono inteligente, no había redes sociales, etcétera, pero son también un fenómeno en las redes sociales. Hay miles y miles, centenares de miles de publicaciones en TikTok y en Instagram con el hashtag CBK, ¿ya? Carolyn Bessette Kennedy. Principalmente videos centrados en su estilo y también hay muchas marcas que están sacando como líneas de ropa en torno al minimalismo de los 90, que ella encarnaba muy bien, ella tenía un estilo muy particular y que marcaba esa época. ¿Ella ¿ya? trabajaba para Calvin Klein? Claro, trabajaba para Calvin Klein. Bueno, es una historia de amor minimalista de los 90 que refleja una tendencia más grande que es este revival o nostalgia de los 90, ¿ya? Esto incluye que no solo Love Story se trata de esta época, sino que hay remakes de los 90 como Sé lo que hiciste el último verano, Scream, El Cuervo y X-Files, o los archivos secretos, y Clueless van a ser las siguientes remakes, ¿ya? Recordemos que Sex and the City, una serie totalmente noventera, ¿no? Que empezó el 90 y tanto y terminó el 2004, pero que representa muy bien esa época, tuvo su nueva aire con Just Like That, ¿ya? Que le fue bien mal igual. Que era bien mala, sí, Bien. digámoslo. Sí. Y personajes de la época como Gwyneth Paltrow, Jennifer López, Brad Pitt y Tom Cruise siguen siendo como muy importantes hoy día, ¿ya? De hecho, personajes del mundo de las revistas que estábamos hablando antes, ¿no? En una época bien dorada para las revistas en el mundo. Pero Anna Wintour, por ejemplo, la famosa directora de Vogue, sigue estando con un cargo muy importante en Condé Nast, sigue dictando la moda. Y Tina Brown, que fue la editora de Vanity Fair mucho tiempo, marcó época y todo, tiene en Substack un sitio, pero una newsletter súper... ¿Le va bien? Súper bien, ¿ya? Entonces, alguien dice, es como si la generación X estuviera tomándose una revancha, porque las personas que pusieron en el poder y en la cultura tienen hoy día una gran influencia en el mundo. Bueno, y Trump es noventero total. Ya. Total. Sí. ¿Ya? Sí, Pero totalmente. entonces, la teoría es que regresan los 90 completos por una cuestión que cada cierta cantidad de años, entonces corresponde que uno se fije en determinada década, quizás porque esa gente se retira, está con más tiempo, está con más, como dicen los gringos, disposable income, no sé. Mira. Entonces, que llegáis como a los 60 y ya te jubilaste y tienes tiempo para ver y pensar en lo linda que fue la década en la que tú tuviste los veintitantos. Buena pregunta. ¿O tiene que ver con que los 90 fueron como la década de la esperanza, donde todo iba a ser mejor y se había acabado la historia en un buen sentido de la palabra? La respuesta es las dos cosas. No solo que la gente de la generación X, que es como nuestra generación, ¿no? Está mirando hacia atrás diciendo, oye, esta época qué importante fue, y que todavía hay personajes de esa época que son muy importantes hoy, ¿ya? Y que la cultura los releva, sino que además las personas más jóvenes están mirando esa época como una época que fue dorada y de hecho fue la época más feliz, la década más feliz
para Estados Unidos en el siglo XX, ¿ya? O sea, fue una época como muy importantemente de esperanza, y también fue en Chile, ¿ya? Pensemos en los 90. Un pequeño paréntesis chiquitito. ¿Te acuerdas que alguna vez comentamos, Paula, que la curva de la felicidad había cambiado? Sí. En esa época los jóvenes eran los más felices, ahora los jóvenes son los más tristes. Entonces, ahí es interesante porque lo que dice la Paula no es solo que sea una chochera de sesentones, setentones mirando para atrás, sino que son los jóvenes que empiezan a mirar algo que no conocieron y que dicen algo hay ahí. Ojo, También. la generación X son de cincuentones, no de bueno, setentones, pero ¿ya? Bueno. tú me entiendes lo que quiero decir. ¿Qué es lo que no había en los 90? ¿Qué es lo que no había? No ofendamos. No, yo jamás Me incluyo. Digo, la idea de la Yo chochera, jamás me mirar para ofendería atrás. con un comentario de Cristian Valdivieso, mi amigo. Ya. Oye, ¿qué no había en los 90? Podemos hablar de lo que había, ¿ya? Pero, y distinto de ahora. Pero primero, lo que no había es tan importante como lo que había. Primero, no había teléfonos inteligentes, y eso hace un cambio respecto de la felicidad brutal. Todos los estudios que miden la felicidad muestran que hay una correlación negativa entre uso de teléfonos inteligentes, para qué decir de redes sociales, y felicidad, ¿ya? O sea, hay satisfacción con la vida. No había teléfono móvil. No había ni siquiera. Yo recuerdo el primer teléfono que tuve fue como en los 90. 90 y tanto, y era una cosa 90. gigante, sí, era claro. como un ladrillo. Sí, eso fue el 92, más o menos. Yo creo que como que el 95 tuve teléfono, no, sí, sé. yo tenía uno. Tú tuviste uno antes, porque en ese tiempo era muy importante tener Ahora celular. me rompía el... Claro, Vos pero- siempre estuviste pero en no- la vanguardia. Sí, no, de- que No me estaba pasa masificado en ningún caso. Era me un early rompía adopter. el bolsillo. el bolsillo del traje, porque yo trabajaba en Mercurio en ese tiempo, y ya me acuerdo tenía, ahora no te podían llamar porque te cobraban por la llamada. Claro. Tú Ay, no- que esa fue la gran batalla de los 90. El que llama paga. Exactamente. El carrier, ¿te acuerdas? no? Multicarrier, El luchando El con- multicarrier. Ustedes son muy jóvenes, pero fue revolucionario porque eso permitió que Chile sea uno de los países, bueno, para qué decir de América Latina, pero con altísima penetración de celulares y después de Internet. Sí. Esas peleas. Bueno, en los 90 había gente importante como Quique Mujica que tenían celular, pero era muy restringido. Sí. Solo los VIP. Y no era Ya. inteligente el celular. No era inteligente, además era solo No, para hablar por bien teléfono, bruto. ¿ya? Entonces, esa es una clave también de por qué se recuerda a los 90, porque era una época sin que esté todo el mundo mirando la pequeña pantallita todo el día, ¿no? 90 principios de los 90, decís tú. Todos los 90, porque se masificó esto después, pues, Quique. Claro, lo que pasa es que la masificación de la educación, por ejemplo, fue durante el transcurso de los 90. Yo estuve en la Universidad Privada, en la Portales, y tú también, Cristian, y eran contadas de la mano los que eran Central, Mistral, Portales, y después salió una que Claro. se llamaba Las Condes, y una que se llamaba Real. Pero nada, no existía ni la América, ni la Sí. Mayor, ni la Andrés Bello. Sí. Oye, lo segundo que no había era esta cultura fragmentada de ahora que crean los teléfonos inteligentes y las redes sociales, sobre todo, de que cada uno ve como su propia película. La Cada burbuja. Exactamente, o sea, esto que en el fondo no hay espacio como común para debatir, ¿no? Que, oye, todos veíamos Sábado Gigante, o todos Bueno, leíamos que esa era la ciertos tele. diarios, no sé, veíamos los monitos animados que daban en los 4 canales, y había como temas de conversación Comunes. Existía la plaza comunes. pública, de Claro. alguna manera. Claro, En que no versión llegaba mall, en comentando el versión informe medio. especial, por ejemplo. Claro. Oh, el informe especial tal, y todos tenían un tema común, y el que no veía la tele quedaba fuera de la discusión. pues. Sí. Y ahora no, pues cada uno ve su propio rollo, digamos, y puede no haya temas en común con los demás. Ahora, ¿qué tenían los 90? Y con esto voy cerrando, para que lo sigamos elaborando cada uno, ¿qué tenían los 90 que hacen que sea una década considerada dorada? Bueno, en Chile, ¿para qué decir los 90? Retorno a la democracia, o sea, empieza, digamos, los gobiernos, se deja atrás la dictadura. O sea, la imagen de Patricio Aylwin con la banda presidencial es una imagen que a todos los que la vivimos ahí, yo me tocó reportearla, no se nos va a olvidar nunca en la vida, ¿no? Es un cambio epocal completo. Y se inicia una gran nueva etapa en Chile, la democracia, por supuesto, pero liderazgos muy tranquilizadores. Ojo, con Pinochet de comandante. Claro, igual, fíjate que yo pensaba ayer, había una lógica muy distinta política, porque, por ejemplo, habían riesgos muy grandes de volver atrás a la dictadura, ¿no? Con Pinochet como comandante en jefe del ejército, con el poder, había mucho todavía arriesgado, hubo crisis, ¿no? Los ejercicios de enlace, o sea, pero en esa El época boinazo. se le bajaba el perfil a las crisis. Hoy día todo es como un escándalo, todo es como que se amplifica. Mm. Y ahí la lógica de los liderazgos políticos era bajarle el perfil, incluso a veces como, y realmente, digamos, los problemas, realmente era como todo va a estar bien, pero
garantizando que iba a haber una estabilidad que se Podrías anhelaba. manejar la agenda. Exactamente. Pero ¿ya? yo me acuerdo cuando fue el boinazo, los ejercicios de enlace, como yo estaba en la portal en Calle Ejército, partimos con mis compañeros a mirar el Ministerio de Defensa. Imagínate que había a puertas, se comentaba un golpe Sí. de Estado. Hubiera existido Twitter ahí. No. Claro, hubiera sido una Una hubiera escalada, estallado. una escalada, claro. Ahora todo escala y los conflictos se exacerban, ¿ya? Pero en esa época todo se trataba de contener. Bueno, hubo un crecimiento económico muy grande en Chile, ¿no? Pero mirar eso, esa nostalgia, ¿de qué nos sirve? Bueno, digo, yo estoy constatando el hecho de que hay una nostalgia, no digo si nos sirve O la, o no. o la tendencia que Sí. estáis constatando, claro. Bueno, crecimiento económico es un dato duro, ¿ah? Crecimiento económico del gobierno del presidente Elwin fue el más alto, el presidente Frey también. Chao, inflación. Chao, inflación. Y venía además, estaba la expectativa en los 90 del nuevo milenio. Acuérdense todo lo que discutíamos en torno, era el nuevo siglo, el nuevo milenio. O sea, era toda una mirada como de esperanza y futuro. Cayó el muro. Cayó el muro de Berlín en el mundo. Y Scorpion empezó a profitar de eso. Claro, exactamente. Cayó el muro de Berlín. Se supone que era el fin de la historia y la consolidación, claro, de la democracia liberal y el capitalismo y la globalización, como dice la Consuelo, que era vista como algo que era pura oportunidad, ¿no? Y ahora nos está tocando ver el lado como no visto, el costo hundido de la globalización, la frustración con la globalización. El En esa backlash. época esto era como el futuro que venía. La Constanza Michelson, la psicoanalista, decía, en los 90 lo que imperaba como movimiento era bailar. Y hoy día, pilates y yoga. Es interesante, ¿no? O sea, como hoy día es como bajar... Bajar la adrenalina. Bajar la adrenalina, y en esa Antes era época era como subirla. baile, ¿ya? Entonces, bueno, en el fondo había una esperanza, había una idea de que lo que venía era para mejor, había una idea de que uno le iba a ir mejor que a sus papás, había una idea de que para Chile se abrían oportunidades y para el mundo, y vinieron en Chile 20 años de concertación que fueron de estabilidad y crecimiento, hay que decirlo. Y en el mundo 30 años de tranquilidad, prosperidad, que se acabó la Guerra Fría, ¿no? Había futuro. Había futuro y no había miedo a la tecnología como hoy día. O sea, Ya estaban haciendo internet. claro, se pensaba como que la tecnología era progreso solamente. O sea, era una... Mientras que hoy día estamos en una disrupción tecnológica brutal, pero prima, sobre todo en Occidente, el miedo a la tecnología, que la inteligencia artificial va a dejar sin trabajo, que la inteligencia artificial se va a mandar sola, que la inteligencia artificial, o sea, se ve, salvo en China que tiene una mirada optimista de la IA, en general en el mundo occidental hay bastante miedo. Y la política, que eso se relaciona con lo que decía Cristian, y con esto termino, la política, hay un predominio completo de la emoción de la rabia, de la emoción del miedo y del ruido y el caos como estrategia política, este copamiento que hace Donald Trump de la agenda, ¿no? Una guerra acá, otra guerra allá, al mismo tiempo. Eso se lo permite las redes sociales. Claro. Sin redes sociales ese efecto no tenía, porque los medios están... La comunicación está intermediada por los medios de comunicación. Sí. Entonces, bueno, por eso se podemos llegar a pensar que el minimalismo calmo de los 90 o cómo se ve en esa época desde ahora, también es como cómo eran, cómo la recordamos, ¿no? Todos los filtros posibles. Puede ser un bálsamo, ¿no? Una manera de proyectarse a una época diferente. Ya de hecho ver la serie y ver cosas que ya hoy día no pasan, que la gente fuma, por ejemplo, ya, Claro. Que no usan teléfono, y que el gran problema, podríamos decir, medial que enfrenta esta pareja, que en su minuto es la pareja más famosa del mundo, son los paparazzi, ¿no? Y hoy día la verdad es que te cancelan en redes sociales sin que ni un paparazzi haya salido de la casa, cualquiera te saca Con una un foto. celular. Entonces era cómo poder controlar a 20 paparazzi afuera de su casa, y ahora es como cómo controlar a millones y millones de personas que pueden decir cosas feas de ti o mentiras. Ahora es interesante lo que hablas tú de la tecnología, cómo ha cambiado la perspectiva de la tecnología. Yo me acuerdo que la primera vez que hablé con alguien de afuera, Emilio Filippi, el hijo, era compañero nuestro en la Portal, entonces era muy, muy adicto a la tecnología. Entonces una vez me dice, ¿quería escuchar a alguien? Elección de Clinton 1993, Arkansas, que era el lugar donde estaba Clinton. Nos comunicamos con alguien que nos respondía a las preguntas. Y yo dije, esto es el futuro. Esto me cambió esto me cambió la vida. Sí. Pero en ningún momento, hasta los 90 y tantos, se habló de esto como pecaminoso. Al contrario, Internet iba a fomentar la democracia,
Era full esperanza. Full esperanza. Ibas a poder, tú que eras un pajarito solo con Claro. dos personas raras, distintas, ponte tú, lograbas salir de tu aislamiento, salir del bullying, tampoco existía el término bullying, pero lo que fuera, y te comunicabas con gente que era parecida a ti en todo el mundo. Exactamente. Y podías Era- comprar el libro en Amazon y todo. ¿no? Era pura posibilidad. Exacto. había futuro. Pura potencia. El calentamiento global no era tema. No era tema, no, bueno, no Claro, no había estaba futuro. como está hoy, ¿no? Chile pasamos del 40% de pobreza a un 8%. O sea, claramente había futuro y como dice Paula, las nuevas generaciones iban teniendo una perspectiva de mejor calidad de vida y de mejor vida que las generaciones anteriores. O sea, era otro mundo. La crisis subprime no se había desatado como se desató y por lo tanto habían consensos, ¿no? Y los consensos parecía que el mundo había llegado a una suerte De final. de final, digamos, De progreso próspero, indefinido. de progreso indefinido. O de exactamente. receta, Sí. de receta de, Claro. de cómo resolver lo que quedaba pendiente también. Del progreso. Y en Chile hablábamos, ¿te acuerdas que íbamos a ser un país desarrollado? Para el 2010, que era la fecha. Sí. Bueno, recordemos que el 2000 empieza Ricardo Lagos su mandato, ¿no? Y el horizonte era que en una década íbamos a intentar llegar al ingreso de Portugal, ¿no? Y ahí podríamos ser considerados Ahora, si por uno- ingreso un país desarrollado. Si uno aplica lo que pasó, también, como nos olvida la historia, también podríamos pensar que este momento que parece definitivo, que la democracia se erosiona hasta caer, que hay liderazgo autoritario, Claro, que no la tiene por qué ser democracia- definitivo. Que la democracia liberal está en peligro, Claro. que no... O sea, no Son tengo que- momentos. Son Bueno, momentos, no en sé Europa, cuánto dura. En Europa las elecciones están moviéndose Sí. en el último tiempo. O sea, todo tiene su ciclo. Oye, Exactamente. algunas cositas chicas de la serie, ¿no? Que yo la he visto. Ay, ¿la viste? No, Es sí, que- la he visto. Sí, ¿es buena o no? Es Parece que buenísima. es mala. No, a mí me encanta. Pero las críticas así como de los críticos, Ya, yo voy a decir le la- ponen poquitas estrellas. yo voy a decir mi versión. Muy bien. Primero, me llama la atención porque que sea tan descargada y esta es una serie maldita, de estas que te van tirando capítulos de a uno. Sí, hay que esperar. Así Algo que que un- Consuelo, que pueden esperar y ver la tanda completa. Segundo, Son 9. yo partí muy entusiasmado y en algún minuto incluso la recomendé, pero como que en el tiempo me fui desinflando un poquito, viendo una serie con menos tensión dramática y más, digamos, floppy, para usar un término noventero, de lo que yo hubiera esperado. Tercero, El floppy disk, esos eran los disquetes. Es de hecho- verdad. Eso que uno Que eran dobla. blanditos, Claro, po, blanditos, que eran exacto. floppy. y de hecho, tanto así que en uno de los capítulos más recientes hacen un placement, pero grosero que yo no, pero grosero, no voy a decir la marca. Ay, tipo de dila. ley. Yo No, no la pero ¿de vi. qué tipo de producto? No, de, ¿Una de- bebida? de, un de fast cigarro? food, de comida rápida. De comida rápida. Claramente Kennedy Jr. y menos la Carolyn comían, de hecho ni siquiera lo prueban prácticamente, pero es grosero. Y yo pensé, antes que la Paula hiciera esto, cuando estaba viendo el capítulo, dije, esta serie no necesitaba hacer esto. Bueno, al final la ambición es inconmensurable, pero grosero. Y yo creo que todavía le quedan algunos capítulos a la Sí, serie. todavía no Claro. han entregado el último Y capítulo. lo otro es... que, Todavía no mueren. Claro, Todavía no esta mueren. pareja era De la... nuevo. No, esta era la monarquía de Estados Unidos. Sí, pues. No es spoiler, pues si todo el mundo sabe que Y murieron. además que el primer capítulo El primer parte capítulo con es- ellos Ahora cuenten el final subiéndose- de Titanic. No, claro. No, pero el primer capítulo parte con el final, Sí, que todos sabemos que sí. pasó eso, efectivamente. Bueno, y esta pareja era la monarquía de Estados Unidos, ¿verdad? Y además coincidió con la muerte de Lady Di, que También. murió poco tiempo A antes. propósito de los paparazzi y de la Exactamente. privacidad. Muere durante uno de los capítulos, es parte de lo que está. De hecho, después de esto, también la tensión de ellos con los paparazzi y todo eso, ese cuento, también dicen que incidió en el nivel de estrés que tenía la pareja y todo lo que pasó después. Y los paparazzi se empezaron a calmar después de eso. Coincidió lo de Lady Di y después... Oye, yo no sé, encuentro que a mí me encanta verla, la encuentro entretenida, pero Sí. además me acuerdo de esa época, ¿Cuántos el capítulos? mundo de los medios. ¿Ah? ¿Cuántos capítulos son? Yo he visto creo que 8, ¿cierto? Estoy al día yo. Ya. Y ahí esperando, Lo sueltan los viernes. lo sueltan los viernes. O sea, te queda uno. Ahora, la pregunta que En yo me hago, Disney. pero eso nos da para otra página, Consuelo, Iquique y Cristian, es si hay esta nostalgia de esa época en que la política era bien distinta, el mundo estaba en otra onda, eran los acuerdos, era sacar adelante cosas juntos, o sea, ese era como, podríamos decir, el mindset predominante, ¿no? La responsabilidad. ¿Por qué eso no rinde electoralmente hoy día o no ha rendido? Ahora, sino que lo que ha rendido es lo contrario. ¿Habrá un cambio en las elecciones que han habido en Francia, en Dinamarca, en países europeos, quizás en las midterms en Estados Unidos? ¿Mostrarán un cambio, como dice el Quique de onda, o no? Eso es como la Que a pregunta. lo creo mejor que la estamos viendo un promesa- ciclo no romántico. No, yo creo que la promesa de los 90 no se cumplió después de la crisis de
global, Sí. Prime, claro. que los ricos empezaron a ser muy ricos, los pobres cada vez más pobres, Chile Ahí mucho universitario. los 90 en realidad se acabaron en el 2008. Sí. Claro, claro. Es esa manera de, digamos, mirar el mundo, ¿no? Exacto. Sí. Mm. Y la democracia liberal empezó a crujir también en el 2008. Esto es Página 13, los miércoles de tendencias. La conversación con quien empezamos a cerrar el día en Tele 13 Radio. Un programa que te invita a explorar nuevos puntos de vista. Escuchas Página 13 con Consuelo Saavedra y Quique Mujica.